Listos, hermanos, bienvenidos. En esta mañana entonces a continuar con el capítulo número 3 que comenzamos hace 8 días, que tiene que ver con el decreto. Hace 8 días solamente hicimos una primera parte. Y si no estoy mal, hicimos solamente los dos primeros puntos de ese capítulo. Lo que quiere decir es que hoy vamos a iniciar con el punto número 3. Con el punto número 3. Bueno, y vamos a comenzar, hermanos, en esta mañana hablando precisamente de predestinación. Predestinación. Vamos a leer varios textos bíblicos donde vemos claramente que la predestinación es algo enseñado en la Escritura, aunque sabemos que algunos hermanos nuestros en muchas iglesias no la aceptan, consideran la doctrina de la predestinación como algo negativo, pero cuando nos acercamos a la palabra y confiamos precisamente en esta doctrina, sabemos que la predestinación, antes que producir temor o espanto, más bien produce gozo y esperanza y seguridad. La predestinación, es decir, que Dios haya fijado el destino de algunos desde antes, que ese destino lo haya fijado para disfrutar un día eternamente en la gloria. Para algunos esa doctrina entonces es espantosa, pero cuando vamos a la Escritura, como les digo, vemos que esa doctrina antes produce gozo y seguridad. Entonces vamos a mirar algunos textos, Romanos capítulo 8, versículo 29, y quisiera que algunos de ustedes vayan buscando de una vez estas citas para que nos ayuden leyéndolas. Romanos 9, 22 al 23, Hechos 13, 48, Efesios 1, 3 al 5. A ver, si algún hermano por favor nos lee Romanos 8, 29. Pastor, Gracias, Juan. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Amén. Ahí vemos cómo el apóstol Pablo está hablando precisamente de la predestinación, inspirado por el Espíritu. Dice que a los que antes conoció, en otras palabras, a los que desde antes de la fundación del mundo Dios amó y eligió para sí, Dios los predestinó, es decir, les fijó su destino para que ellos lleguen a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, Romanos 9, 22 y 23. Amén, pastor. Buenos días. Adelante, Luis Fernando. Muchas gracias. Dice la palabra de Dios. Y que, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparado para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Amén. Veamos cómo ahí el apóstol Pablo, una vez más, dice que Dios tiene unos vasos de misericordia que Él preparó de antemano. Ahora, Hechos 13:48.
Voy a leer Hechos 13:48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Nótese la última parte. Creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Algunos hermanos nuestros en otras iglesias han enseñado este texto un poco diferente, cambiando quizá el orden precisamente de lo que dice el texto. El texto dice que creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, pero pareciera ser que lo enseñan al contrario, más bien lo enseñan como diciendo, y fueron ordenados para vida eterna todos los que creyeron. Y eso por supuesto cambia el sentido del texto, porque dice allí es que creyeron los que Dios había establecido desde el principio que iban a creer. No fue que creyeron y entonces fueron puestos en el libro de la vida. Ustedes saben que también se ha llegado a enseñar en esta oración de fe que algunas iglesias pues hacen, que nosotros como iglesia local creemos que no es ajustado a la palabra, pero enseñan la oración de fe y muchas veces le dicen a la persona, diga después de mí, y entonces la persona empieza a repetir la oración de fe para ser salvo. Y una de las frases que utilizan dentro de esas oraciones de fe es, escribe mi nombre en el libro de la vida. Pero sucede, hermanos, como lo vamos a ver también en textos más adelante, es que los que ya están en el libro de la vida, ya están. Y ese libro no va a ser alterado, no se va a añadir ni tampoco se va a quitar. Y ese libro fue escrito desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios no está escribiendo todos los días nombres en el libro de la vida. Ellos ya están ordenados para la vida eterna y por eso Hechos 13 dice que creyeron todos los que estaban ordenados desde antes de la fundación del mundo para vida eterna. Leamos ahora Efesios 1, 3 al 5. Pastor, Muchas gracias. bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Amén. Muchas gracias, doña Rosalba. Según nos escogió en Él. Ahí claramente está diciendo, está mostrándonos, enseñándonos la doctrina de la elección. Dios nos escogió en Cristo, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que seamos santos. Y luego dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Algunos hermanos que de pronto no han abrazado esta doctrina, esta bendita doctrina, ellos quizás pueden llegar a decir que no entienden la doctrina, que no la aceptan o que no están de acuerdo con ella. Pero lo que no pueden decir definitivamente es que esa doctrina no sea bíblica. La doctrina de la predestinación, de que Dios fijó el destino desde antes, es algo que está claramente en la Escritura. Entonces ninguno puede llegar a decir, eso no es bíblico. No, bueno, dígame más bien que usted no la acepta o que usted no la entiende o, bueno, dígame otra cosa, pero no me diga que no es bíblico, porque eso está ahí. Y como la misma Escritura dice, nosotros no podemos ni añadir ni quitar a la palabra, entonces no podemos llegar y quitar esas palabras de ahí, donde claramente se está enseñando la predestinación. Vamos, hermanos, a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo
13. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Leamos también Tito 1:1. A ver, un hermano que nos lea segunda de Tesalonicenses 2:13. Amén, pastor. Amén. Segunda Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Amén. Amén. Veamos, notemos la acción de gracias en oración que eleva delante del Señor el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo, nosotros debemos de dar gracias a Dios de que fue Él el que los escogió a ustedes. Es decir, la doctrina de la elección debe ser un motivo de gozo y de gratitud, un motivo de acción de gracias a nuestro Dios, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. Leamos 2 Timoteo 1:9. Amén, pastor. Amén. Quien nos llama... perdón, pensé que el hermano iba a hablar. Tranquilo, bien pueda... Según de Timoteo 1:9. Sí. Quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Él nos salvó, dice allí, quien nos salvó. Y no solamente nos salvó, sino que nos llamó con llamamiento santo, es decir, nos llama, nos da un propósito, y el propósito es que nosotros seamos santos. Y esto lo hace no conforme a nuestras obras, dice allí la Escritura, sino según el propósito suyo. Entonces notamos cómo el propósito de Dios no es algo que Él está cambiando continuamente, sino que es antes de los tiempos de los siglos. Él decidió hacerlo así, Él decidió elegir, decidió predestinar a un pueblo para ser suyo, para disfrutar de Él. Y eso es lo que estamos viendo en todos estos textos. Tito 1:1. Amén, pastor. Amén, Yair. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Amén. La fe conforme a la fe. ¿Cuál fe? La fe de los escogidos de Dios. Y cuando leemos también allá en Tesalonicenses encontramos como la Escritura dice que es que no es de todos la fe. En otras palabras, Dios no da esa fe salvífica a todas las personas. Dios la da a aquellos que Él escogió para esta salvación. Leamos Filipenses capítulo 4, versículo 3. Leamos Amén, también pastor. Apocalipsis, sí, gracias Luis Fernando, permítame un segundo por favor. Apocalipsis 21, 27 y Apocalipsis también 17, 8. Adelante Luis Fernando. Filipenses 4, 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Amén. Notemos la convicción con la que habla allí el apóstol Pablo. Pablo está haciendo una petición, dice así mismo, te ruego también a ti, que ayudes a aquellos que han dado ese fruto de que son verdaderamente cristianos y que han sido colaboradores del apóstol. Y el apóstol con toda convicción dice, es que los nombres de estas personas están en el libro de la vida. El apóstol Pablo
estaba dando esa certeza de la doctrina de la predestinación. Si el Señor los predestinó, pueden estar completamente seguros de que sus nombres están en el libro de la vida y que no van a ser quitados de allí, que ahí van a quedar eternamente. Apocalipsis 21-27. Amén. Adelante, don José Manuel. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Amén. ¿Quiénes son los que van a entrar en la Nueva Jerusalén? ¿Quiénes son los que van a estar en la presencia del Señor? Dice que no va a ser, como dice allí en Apocalipsis, cosa inmunda o que es abominación y mentira, sino los que están, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 17:8. Sí, adelante. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Ahora notemos, hermanos, como el otro lado. Dice allí Apocalipsis 17:8 que son nombres que no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Entonces no solamente nos está hablando la Escritura de los nombres que sí están, sino que también nos está diciendo es que hay nombres que no están. Es decir, hay unos que fueron predestinados para vida eterna, hay otros que no lo fueron. Vamos a leer Juan 8:47. Juan 10:26 y Mateo 11:25. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y son palabras directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y está hablándole precisamente a toda esa, digamos, esa élite religiosa de su momento. Unas palabras que sentencian precisamente la condición de esas personas. Primero Él les dice, es que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero ¿saben ustedes por qué no las oyen? Porque ustedes no son de Dios. Entonces notemos cómo el Señor está haciendo ahí una diferencia entre los que son y los que no son. Los que son atienden su voz, los que no son no la atienden. Juan 10:26. Pero vosotros no creéis, dice allí. Y una vez más el Señor da la causa. ¿Por qué ustedes no creen? Pero vosotros no creéis. Porque no soy de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Notemos cómo el Señor hace esa diferencia en su palabra. Los que son suyos, los que no son suyos. A ver, si un hermano tiene Mateo 11:25. Amén, pastor. Adelante, Juan. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Amén. El siguiente, Juan. Amén. Perdón, pastor. Sí, el siguiente texto, Juan, por favor. Sí, Padre. Amén.
Porque sí, pastor, perdón, discúlpame, pastor. Sí, El sí, 26 y el 27. sí, por favor. Gracias, Juan. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce al Hijo sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Amén. Amén. Dice allí la escritura, el Señor está alabando al Padre en el cielo. Y lo alaba porque, por un lado, el Padre escondió, pero por otro lado, el Padre reveló. A unos les escondió, como dice allí, escondiste estas cosas de los sabios, y a otros se las reveló. Y dice además que así fue como le agradó a Dios. Es decir, Dios, esa fue la voluntad de Dios. Dios es Dios y Él soberanamente decidió hacerlo así. Y dice además que eh, nadie puede conocer al Padre. El Hijo conoce al Padre. Y nadie puede conocer al Padre sino aquellos a quienes el Hijo quiere revelar. Entonces notemos cómo hay esa, digamos, en la unidad de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hay eh, ese acuerdo en cuanto a lo que hacen. Hay esa unidad en cuanto al propósito que tienen. Y entonces a unos les revelan, a otros esconden. A unos les da ese conocimiento salvador, esa fe salvadora, pero a otros no. Vamos a leer, hermanos, el punto número 3 de nuestra confesión, que es el punto que estamos mirando. Estamos en el capítulo 3.3. Por el decreto de Dios, para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia. A otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, para alabanza de la gloria de su justicia. Y quiero que notemos estas dos partes finales. Dice que los que son predestinados o preordenados es para alabanza de la gloria de su gracia. En otras palabras, los salvados con un corazón agradecido, damos toda gloria a Dios porque Él en su gracia ha querido salvarnos. En su misericordia Él ha querido salvarnos. Pero a los que se les deja actuar en su pecado, para su justa condenación, Dios lo hace para alabanza también, para alabanza de la gloria de su justicia. Cuando leemos, por ejemplo, Romanos capítulo 9, el apóstol Pablo utiliza allí una expresión: hay injusticia en Dios, en ninguna manera. Que Dios haya elegido a unos, que Dios haya reprobado a otros, como lo vamos a ver enseguida, no quiere decir que haya injusticia en Dios, porque Dios a uno les da justicia, y eso no es injusticia. A uno les da justicia y a otro les da misericordia. Y la misericordia es aquella parte, digamos, aquella manera en la cual Dios no aplica la justicia. Yo creo que ninguno de nosotros, si digamos usted tiene una deuda y la persona a la que usted le debe le dice: vea, ¿sabe qué? Yo sé que usted no tiene ese $1.000.000 para pagármelo, entonces yo voy a tener misericordia de usted, ya no me debes nada. Yo creo que ninguno de nosotros le diríamos a esa otra persona que tiene misericordia de nosotros: usted es muy injusto. Yo creo que ninguno de nosotros le diríamos: injusto, eres muy injusto porque estás teniendo misericordia de mí. No, más bien le agradeceríamos enormemente a esa persona
porque ha tenido misericordia de nosotros, sabiendo que nosotros no podemos pagar esa deuda. Y el Señor precisamente no ha aplicado su justicia sobre nosotros, sino que ha tenido misericordia de nosotros, porque nosotros no podíamos pagar esa deuda. Y entonces nosotros alabamos a Dios por su gracia, por su misericordia, por su bondad, al concedernos soberanamente esta salvación. Pero aquellos, como dice ahí la confesión, que se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, en ellos el nombre de Dios va a ser glorificado también, porque se va a hacer justicia sobre ellos. Recuerden, hermanos, que Dios no puede ser pasado por alto. El pecado ofende a Dios, nuestro pecado ofende a Dios, menosprecia la santidad de Dios. Entonces, tiene que haber alguien que pague. En nuestro caso, por gracia de Dios, Cristo pagó el precio. Pero en el caso de los que Dios soberanamente no ha elegido, entonces ellos van a pagar ellos mismos. Pero tiene que pagar alguien, o paga Cristo o pagas tú. Y aquí es donde, cuando nosotros vemos la doctrina de la elección y nos sabemos precisamente elegidos en su bondad y misericordia para con nosotros, entonces alabamos a Dios y no vamos a decir, Dios es injusto. No, de ninguna manera vamos a decir, Dios es misericordioso. Y entonces vamos a alabarlo por ello. Vamos, hermanos, a mirar algunos textos que creo que es también importante en este momento para que consideremos en cuanto a los que no son elegidos. Si acaso la Escritura también nos enseña que Dios no elige. Ya vimos un poco de la predestinación. Ciertamente Dios elige, Dios predestina para salvación. Pero la pregunta es, ¿la Biblia también enseña que Dios no elige? Vamos a Proverbios 16:4. Otro hermano que nos busque, por favor, Mateo 15, 11 al 14. Y luego leemos también Primera de Pedro 2:8. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y también Jehová hizo al impío para el día malo. Un hermano que ahora nos lea Mateo 15, 11 y 14. 11 al 14. Amén, pastor. Doña Rosalba. No lo que entra en la boca, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. Notemos cómo el Señor está utilizando como una comparación con una planta. El mismo Señor está diciendo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada, desarraigada. Y luego les dice el Señor: dejadlos. Y se está refiriendo precisamente a esos fariseos que, como dice el texto, se habían ofendido con lo que el Señor había dicho. Es que no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, más bien lo que sale. Y entonces los fariseos se ofenden. Y el Señor dice a sus discípulos: mire, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, toda planta que no hace parte, digámoslo así, del jardín de mi Padre Celestial,
será un día arrancada, desechada. Y entonces el Señor les dice, dejadlos, déjelos, refiriéndose a los fariseos, déjelos. Ellos son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos van a caer en el hoyo. Ahora primera de Pedro 2:8. Amén, pastor. Adelante, Marta. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Y nótese que allí la misma escritura está diciendo que ellos fueron desobedientes y ellos habían sido destinados también para esto. Ellos iban a hacer eso. Recuerde cómo el Proverbio 16:4 ya nos ha dicho que es que el Señor hace todas las cosas para sí mismo y también hizo al impío para el día malo. Y ahí mismo en segunda de Pedro, un poco más adelante, dice en el capítulo 2, versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales. Ahora nótese cómo la palabra está haciendo la comparación de los no elegidos a como animales irracionales que nacieron para ser presa, es decir, para ser capturados, apresados, y destrucción, nacidos para presa y destrucción, ellos perecerán en su propia perdición. Judas, versículo 4. Judas, versículo 4. Allí dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, cómo en estos textos la Escritura claramente nos muestra que así como Dios ha elegido a unos, el Señor también ha reprobado a otros. Y creo que hace 8 días, hermanos, estuvimos también compartiendo un poco acerca de lo que es la responsabilidad humana y la soberanía de Dios. Porque entonces aquí quizá alguno puede llegar a estar pensando, bueno, entonces si Dios elige a unos, pero reprueba a otros, entonces eso quiere decir que el hecho de que algunos terminen siendo condenados en el infierno eternamente es porque Dios no los escogió. Y eso es un razonamiento muy propio del ser humano caído, pero no es precisamente lo que enseña la Escritura. Espero hacerme entender en esto. Lo que estoy tratando de decir es que algunos van a culpar a Dios de que entonces no hayan sido elegidos. Entonces quizá algún familiar, algún vecino al que le estemos hablando de la palabra de Dios, hablando del Evangelio, pueda llegar a decirnos eso. Ah, no, pero entonces si yo me voy al infierno es porque Dios no me quiso llevar al cielo. Si yo me voy al infierno es porque Dios, según lo que usted me está enseñando, entonces es porque Dios no me escogió. Entonces yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa de terminar en el infierno porque simplemente Dios no me escogió. Pero hermanos, lo que nos enseña la Escritura es que la causa de que el hombre sea condenado no es de que Dios lo haya reprobado, sino su propia responsabilidad sobre su propio pecado.
Recuerde lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, la divinidad de Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, si el hombre no adora a Dios, está sin excusa, no tiene excusa para no adorarlo. Y recordemos, y esto lo vamos a estar viendo por allá más adelante en el capítulo 20, cuando hablemos acerca del Evangelio. Pero el Evangelio se ofrece genuinamente a todos por igual, a todos los hombres. Dios llama a que se arrepientan y crean en el Señor Jesucristo. Y el día de mañana, cuando ellos estén parados frente a Dios, no van a poder decirle, Dios, yo no voy a entrar al cielo, pero es porque tú no me escogiste. Por eso no voy a entrar al cielo. Y el Señor les va a decir, pero ¿usted cómo sabía eso? Si mi decreto de a quienes escogí y a quienes no, solamente lo conozco yo. Es decir, ninguno de nosotros, humanos, ninguno de nosotros conocemos cuáles son los escogidos de Dios. Solamente Dios conoce a sus escogidos. Y por eso el Evangelio se le predica a todos por igual. A todos se les llama la fe y el arrepentimiento. Cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, no decimos, digamos, si yo salgo al parque a hablar del Evangelio así, a viva voz, yo no voy a decir, bueno, vengan aquí todos los que son escogidos y escuchen el Evangelio. No, el Evangelio se le predica a todos. Entonces ninguno puede llegar y decirle a Dios, Dios, yo no estoy en el cielo, yo no voy a entrar al cielo porque tú no me escogiste. Porque el Señor le va a decir, pero es que usted no sabía si yo lo había escogido o no. Su responsabilidad era creer al Evangelio, su responsabilidad era arrepentirse. Se le predicó el Evangelio, el Evangelio de arrepentimiento y fe, pero usted no se arrepintió, usted no quiso creer. Entonces, ahí está la responsabilidad humana. La responsabilidad del hombre es, digámoslo así, la causa de que sea condenado. Si usted no atendió el Evangelio, si usted no escuchó el Evangelio, si usted no quiso arrepentirse y creer, pues entonces ya sabe lo que le espera. Pero no es porque Dios no lo haya escogido, porque ninguno de nosotros conocemos el decreto eterno de Dios. Nosotros no sabemos quiénes son escogidos y quiénes no son escogidos, por tanto ninguno puede decir, es que yo no fui escogido. No, a usted se le predica el Evangelio y su deber delante de Dios es creer al Evangelio. En Romanos capítulo 2, versículo 5, dice allí la Escritura, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Luego en versículos 14 y 15 dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Bueno, hermanos, no sé si alguna inquietud de pronto hasta aquí, para que sigamos al punto número 4. Muy bien, vamos hermanos al punto número 4 en esta mañana entonces. Y allí ahí seguimos por supuesto hablando de lo que es la predestinación. Todavía la predestinación, esta doctrina no la terminamos, por supuesto.
por lo menos en lo que tiene que ver con la confesión de fe. Vamos a leer ese punto número 4. Que sigue hablando precisamente de esa predestinación. Estos hombres, estos ángeles y hombres así predestinados y ordenados están designados particular e inalterablemente y su número es tan cierto y definido que no se puede aumentar ni disminuir. Bueno, ahí tenemos algunas citas, no las vamos a mirar esta mañana, si usted desea puede verlas también, pero la Escritura precisamente también nos dice, el apóstol Pablo allá en Timoteo, que aquí hay ángeles también, los ángeles escogidos. Dios no solamente escoge hombres y mujeres, sino ángeles también. Y por eso sabemos que hay ángeles que hoy adoran y sirven fielmente al Señor en su trono, como también hubo ángeles que cayeron de su estado, ángeles que no fueron escogidos. Luego, en el punto número 5 de la confesión, bueno, en este punto 4, por supuesto, ya como lo hemos dicho antes, está diciendo ahí que ese número es cierto, definido, es decir, el Señor no está ni aumentando ni disminuyendo el número de sus escogidos. El libro de la vida ya está escrito, los nombres que están allí ya están, no se añade ni se quita. En el punto número 5 de la confesión, permítame, quiero leerlo de una vez. Habla de cuál es el fundamento de la elección, el fundamento de que Dios haya establecido salvarnos. Dice allí, a los humanos que están predestinados para vida, Dios, antes de la fundación del mundo, según su propósito eterno e inmutable y el consejo secreto y beneplácito de su voluntad, los ha escogido en Cristo para gloria eterna, meramente por su libre gracia y amor, sin que ninguna otra cosa de la criatura como condición o causa le moviera a ello. Y es lo que encontramos precisamente allá en el capítulo 1 de Efesios capítulo 1. Notemos lo que dice allí la Escritura. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Y ahí está precisamente el fundamento de ese decreto de elección, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O como dice ahí la confesión, sin que ninguna otra cosa en la criatura, como condición o causa, le moviera a ello. Es decir, no hubo absolutamente nada fuera de Dios que moviera a Dios a escogernos. No hubo nada externo a Dios, ni muchísimo menos en nosotros como para que Dios nos mirara y dijera, bueno, es que yo creo que fulano de tal es como buena persona, entonces vamos a escogerlo. No, absolutamente. Si el Señor se hubiera puesto a mirar en nosotros algún mérito, pues no hubiera encontrado ninguno. Y por eso ahí la Escritura dice que Él nos escogió en amor según el puro afecto de su voluntad. Así le plació a Él, sin que ninguna otra cosa en nosotros, como dice ahí la confesión, como condición o causa, le moviera a escogernos, le moviera a ello.
Y en el punto número 6 de la confesión, continúa diciendo, así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Nótese cómo ahí ese punto 6 ya está hablando específicamente de que Dios no solamente escogió a personas para su gloria, sino que Dios también escogió los medios por los cuales esas personas iban a ser salvas un día. No solamente escoge a las personas, sino que escoge los medios por los cuales esas personas serían salvas. Dios ha designado, así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado todos los medios para ello. Por lo tanto, los que son escogidos, habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo. Ahí recordamos, por ejemplo, Romanos, capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Por eso ahí la confesión dice, por lo tanto, los que son escogidos, aún habiendo caído en Adán, son redimidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, en el día, la hora, el momento, el lugar que el Señor haya establecido salvarnos. Ahí será tal como Él se lo propuso hacer. Son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado y salvado, sino solamente los escogidos. Del punto número 7, hermanos, vamos por favor a Romanos capítulo 8, versículo 30. No he leído algunos textos de los puntos anteriores porque son en parte los textos que leímos al principio. Ahora, del punto número 7, Romanos 8:30 dice, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y quiero que noten, hermanos, cómo en ese versículo se habla de un solo grupo de personas. No son dos grupos, no son tres grupos de personas, solamente está hablando de un grupo de personas. Y a los que son los mismos que, a los que predestinan son los mismos, predestinó Dios, son los mismos a los que Dios llamará, y a los que Dios llama, a esos mismos es a los que Dios justifica, y a esos mismos es a los que Dios glorifica. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5, leímos precisamente ahora, creo, este texto también, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Usted recuerda cómo la Escritura allá en Romanos dice que cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído. Y sabemos que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y el Evangelio no viene solamente a nosotros de tal modo de que podamos escucharlo por nuestros oídos, sino que viene también por la obra del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo obra con la palabra y la palabra con el Espíritu Santo. Y entonces cuando ambos vienen a nosotros, entonces disponen nuestro corazón, cambian nuestro corazón para que atendamos la palabra y la palabra produce ese fruto en cada uno de nosotros. La palabra y el Espíritu y la palabra. En el punto número 7, la confesión dice, y yo creo, hermanos, que este punto es esencial, digamos, que prestemos atención, porque podemos decir que esto es como una exhortación, un llamado de atención para cada uno de nosotros, a que tengamos mucho cuidado de cuando compartimos con otros acerca de la doctrina de la elección, acerca del decreto de Dios, de cómo Dios estableció todas las cosas. Dice allí, la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. De este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia, admiración a Dios y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. La doctrina, hermanos, del decreto de Dios debe de ser tratada, como dice ahí, con prudencia y cuidado. Hay momentos donde es apropiado hablar sobre el decreto de Dios. Hay momentos donde no es precisamente el tiempo, el lugar, la ocasión apropiada. Permítame darles un ejemplo. Si usted, digamos, está en un velorio, quizás un vecino suyo acaba de perder a un hijo, el hijo quizás fue atropellado por un bus y, bueno, murió. Conforme a lo que nosotros creemos en la palabra de Dios, es que Dios decretó todas las cosas, inclusive esa manera en que ese joven iba a morir. Pero no será prudente de nuestra parte el llegar precisamente al velorio a decirle a ese vecino de nosotros, mire, no se preocupe, no, ¿por qué se va a poner así usted, así tan triste con esta situación? No, es que eso Dios lo tenía decretado. Su hijo iba a morir así. ¿Qué vamos a hacer? Si Dios lo tenía así decretado, pues bueno, así tenía que ser. Digamos, hermanos, que si tenemos esa actitud, estamos, por supuesto, diciendo lo que dice la Escritura, pero estamos pecando porque estamos utilizando la palabra para, como decimos nosotros popularmente, al caído caerle. No estamos ayudando a la persona en ese momento de dolor a encontrar en el Evangelio, si no es creyente, a encontrar que en el Evangelio va a poder tener consuelo, sino que estamos antes produciendo quizás en esa persona un no querer escuchar de la Biblia, ¿no? Entonces, si Dios es así, la persona lo va a entender mal y va a decir, entonces, si Dios es así, entonces a mí no me hable de ese Dios. Hay momentos donde debemos de esperar, más bien, para que cuando la persona ya esté un poco más tranquila, bueno, si se da la oportunidad de hablarle del decreto de Dios, le hablamos del decreto de Dios. Y Dios tiene establecidas todas las cosas, incluso esas cosas dolorosas. Pero hay momentos donde no debemos de
aplastar a las personas diciéndole, mire, Dios lo tenía decretado y punto. El Señor no quiere eso, el Señor no dejó la escritura, el Señor no dejó esta doctrina del decreto para que nosotros aplastemos a los demás en momentos que no debe ser con esta doctrina. Por eso ahí la confesión está diciendo, debe tratarse con especial prudencia y cuidado. Otro momento en que muchas veces se puede utilizar mal el decreto de Dios o enseñarlo en un momento que no debe ser, es cuando estamos evangelizando. Si usted apenas le está hablando a otra persona del Evangelio, mire, usted no necesita hablarle del decreto de Dios a esa persona. Esa persona primeramente no va a entender el decreto de Dios porque estas cosas se deben de discernir espiritualmente. Se necesita el Espíritu Santo para poder entender estas cosas. Estas cosas son para nosotros los que ya por gracia del Señor somos salvos. Pero cuando le estamos hablando a una persona del Evangelio, no tenemos necesidad de hablarle del decreto de Dios. Lo que tenemos que hablarle es del Evangelio puro, digámoslo así, los primeros pasos, lo más esencial que necesita saber esa persona. Arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo. Eso es lo que necesita escuchar, saber que es pecador, saber que necesita ser perdonado y que debe de arrepentirse y creer en Jesucristo. Si nos ponemos a hablarle del decreto, quizás terminamos en una discusión interminable. Y quizá esa persona no le queden sino minutos de vida, no lo sabemos. Y entonces después, al otro día nos llega la noticia de que esa persona la noche anterior le dio un infarto y ahí murió. Y nosotros nos quedamos pensando, y yo me fue a discutir del decreto de Dios en vez de hablarle del Evangelio, lo que esa persona primero, de las cosas más fundamentales, esenciales, básicas de la fe, que son las que necesita escuchar. Y entonces al otro día ya nos quedamos nosotros ahí afligidos con esto y le tenemos que pedir perdón al Señor. Señor, perdóname porque no supe aprovechar bien el tiempo con esta persona. Fue a discutir con la persona en cuanto al decreto, cuando son cosas que esa persona en su condición de muerte espiritual no podía entender. Y yo fue aprovechar esos minutos que tenía para hablarle del Evangelio y no lo hice. Entonces, hermanos, ese punto 7 nos exhorta y nos recuerda, tengamos mucho cuidado cuando hablemos del decreto. Ustedes saben que esta doctrina, hermanos, es también a veces incluso difícil entre creyentes, entre cristianos, como lo decíamos ahora al principio. Hay muchas iglesias que no creen en el decreto de Dios, no han podido apreciar, no han podido disfrutar de esta doctrina que es tan clara ahí en toda la Escritura, de que Dios establece todas las cosas, Dios decreta todas las cosas, Dios predestina a unos para vida eterna, Dios reprueba a otros, Dios es misericordioso para con unos y Dios es justo o aplica su justicia para con otros, y por supuesto en ninguno de los dos lados hay injusticia. Entonces, hermanos, que este último punto nos recuerde esto de tener mucho cuidado cuando hablemos del decreto de Dios, saber a quién le estamos hablando. Y luego ahí en este mismo punto dice, para que los hombres al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y obedecerla, puedan, por la certidumbre de su llamamiento eficaz, estar seguros de su elección eterna. Ese debe de ser uno de los frutos de creer en el decreto de Dios, y es la seguridad de nuestra salvación, saber de que ciertamente si el Señor me eligió desde la eternidad, si el Señor puso mi nombre en el libro de la vida desde antes de que yo existiera, desde antes de que Dios hiciera todo el universo, eso quiere decir entonces que nada podrá apartarme del amor de Dios en Cristo Jesús, como dice ya Romanos capítulo 8. Y de este modo, esta doctrina del decreto
¿qué es lo que va a proporcionar en nosotros? Motivo de alabanza, de reverencia, de admiración a Dios por lo que Él hace, por lo que Él es, por su misericordia, por su bondad. Y entonces de humildad, es decir, no nos vamos a vanagloriar diciendo, es que yo soy un escogido de Dios, como si acaso Dios me hubiera escogido por algo en mí. No, Dios me escogió fue por el puro afecto de su voluntad. No hubo nada en mí que Dios pudiera ver como para que Él decidiera escogerme. Al contrario, todo lo que veía en mí le decía, digamos, al Señor, no, no lo escojas, no lo escojas, es un pecador, enemigo tuyo. Entonces el Señor nos escoge por puro afecto de su voluntad, por tanto, no es motivo de vanagloriarnos en nosotros mismos, sino más bien de darle toda la gloria al Señor. Y por eso la doctrina del decreto de Dios más bien nos lleva a ser humildes delante de Él, reconociendo que toda la salvación es suya. Somos salvos solamente porque a Él le plació salvarnos, porque Él le plació amarnos cuando nada había en nosotros para que nos amara. Y entonces también va a hacer de nosotros hombres y mujeres, hijos suyos, diligentes, dispuestos, preparados, que amamos la Escritura, que queremos conocerlo más, que queremos servirlo. Diligencia y abundante también consuelo en nosotros. Y como dice ahí, a todos esto va a producir, a todos los que sinceramente obedecen al Evangelio. Entonces, que esta doctrina del decreto, hermano, sea esto, produzca esto en nosotros. Si está produciendo todo lo contrario, orgullo, vanidad, pereza para ir a la Escritura, pereza para servir al Señor, si no nos lleva a alabar a Dios, si no nos lleva a admirar, como dice ahí la confesión, a admirar, a adorar al Señor, entonces tenemos que revisar más bien nuestras vidas, detenernos y revisar. Pero si esta doctrina del decreto produce en nosotros esto, alabanza, reverencia, etcétera, todo lo que dice ahí, muchas cosas más que agradan a Dios, que glorifican el nombre de Dios, entonces es porque estamos entendiendo, gracias a Dios, esta bendita doctrina del decreto de Dios.